Un saludo cordial, profesor Boris Gutarra y estimados compañeros presentes. El día de hoy, nuestro grupo de NCR 17837 tiene el agrado de exponerles acerca del siguiente tema. Hoy vamos a hablar acerca de nuestras defensas y también detallaremos todo sobre nuestro sistema inmunológico, que desempeña un papel fundamental en nuestra vida. Antes de definir qué es el sistema inmunológico, quiero comenzar aclarando algunos aspectos muy importantes. Si bien es cierto, nuestras defensas nos van a proteger de infecciones externas, de cualquier microorganismo que quiera ingresar a nuestro cuerpo para poder ocasionarnos daño, pero también lo hace defendiéndote de factores internos, como el crecimiento excesivo de células llamadas tumorales. El sistema inmunológico puede ser un arma de doble filo. Si es muy deficiente, precario, te vuelves víctima de cualquier microorganismo que al entrar a tu cuerpo puede ocasionarte la muerte. Pero si es muy eficiente, también podría generar algo anormal y puede también atacar las células de tu propio organismo causando alguna disfunción que te podría llevar a lo letal. Ahora explicaré qué es el sistema inmunológico. El sistema inmune o inmunológico es un conjunto de moléculas, células, tejidos y órganos ampliamente distribuidos en todo el organismo, que tienen la misión de protegernos ante un agente infeccioso tanto interno como externo. Todas estas células especializadas y partes del sistema inmunitario ofrecen al cuerpo protección contra las enfermedades. Esta protección se llama inmunidad y se clasifica en dos. La primera, inmunidad innata. La segunda, inmunidad adquirida. Ahora pasaré a explicar los órganos que conforman el sistema inmunitario. Primero está la médula ósea, que se encuentra en el tejido del interior del hueso. En él se encuentran las células madres, las cuales originan las siguientes células: glóbulos blancos, células mieloides, células linfoides, glóbulos rojos y plaquetas. Después se encuentra el vaso, localizado en el lado izquierdo del abdomen, cerca del estómago. Algunas de las funciones son producir linfocitos, filtrar la sangre, almacenar las células sanguíneas o destruir a las viejas. Por otro lado, el timo se encarga de madurar a los linfocitos T que intervienen en el sistema inmunológico, ubicado en la parte superior del pecho bajo el esternón, compuesta por dos lóbulos idénticos que están compuestos a la misma vez por dos partes. La médula, especializada en la maduración de los timocitos, y los timocitos, que es una capa que rodea todo este órgano y permite la irrigación. Luego se encuentran los ganglios linfáticos. Hay muchos grupos de ganglios linfáticos por todo nuestro cuerpo, pero los más resaltantes están en el cuello, la axila, el tórax y el abdomen y la ingle. Algunas de sus funciones son filtrar las sustancias que el líquido linfático transporta, contener linfocitos. Finalmente están las amígdalas, ubicados a ambos lados de la parte posterior de la garganta en la orofaringe, y tienen la capacidad de evitar el paso de microorganismos tales como bacterias y virus hacia los pulmones. Gracias. Continuando, ahora es el turno de hablar de las células T, que vienen a ser otro tipo de células especializadas dentro del sistema inmunológico. Y para comenzar, debo mencionar que estas células T se van a formar a partir de células madres en la médula ósea y van a pasar luego al timo, que viene a ser un órgano linfoide primario donde se va a llevar a cabo su maduración y posteriormente la diferenciación. Pues como sabemos, las células T presentan varios tipos. En la primera imagen podemos observar un corte histológico del timo, donde vemos a las células en proceso de maduración. Y en la segunda imagen vemos el proceso por el cual, desde la médula ósea, o en algunos casos el hígado fetal, va a pasar hasta el timo, donde se va a realizar al final la diferenciación de las células T. Las células T, como dije,
pueden ser de varios tipos. Pueden ser células T colaboradoras, células T citotóxicas, células T reguladoras, células T de memoria. Las dos primeras más adelante voy a explicar. Las células T reguladoras, como podemos observar en la pequeña ilustración, es más o menos la función que tienen. Regulan el paso de otros tipos de células. Pueden ser células B, células helper o células citotóxicas. Asimismo, van a suprimir la inmunidad al final de la reacción inmune y van a mantener la tolerancia a autoantígenos. Mientras tanto, las células T de memoria se van a generar al final de la activación de los linfocitos y son los que van a responder a nuevas exposiciones. Sin embargo, tienen que ser del mismo microorganismo. Las células T colaboradoras presentan en su membrana un tipo de proteína llamada CD4 positivas. Van a encargarse de detectar péptidos por moléculas de mayor histocompatibilidad de clase 1 y su principal función es la detección de los agentes contaminantes, que pueden ser bacterias, virus, etcétera, y van a ayudar a las células B. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante la segregación de algunas citocinas, con la finalidad de atraer macrófagos, neutrófilos y otros linfocitos nuevos para digerirlos una vez llegados al escenario. Las células T citotóxicos o células T killer, como se suele llamar, o células CD8 positivos, por el tipo de proteínas que llevan en su membrana, van a detectar péptidos por moléculas de mayor histocompatibilidad, pero esta vez va a ser de tipo 2 o de clase 2, que se van a encargar básicamente de la destrucción de forma directa de las células infectadas. Como podemos observar en la imagen, a través de mayor histocompatibilidad van a detectar a la célula y a través de ciertos mecanismos, que pueden ser tres. El primero puede ser a través de la producción de ciertas proteínas como las granzimas o las perforinas. El otro mecanismo puede ser a través de la producción de interferones. Y lo último puede ser a través de las interacciones Fas o Fas-L. Todos ellos cumplen la misma finalidad, de generar apoptosis a la célula infectada y de esa manera contrarrestar al virus, al microbio, a la bacteria, etc. También quiero agregar que se ha hablado mucho en esta pandemia sobre los interferones e incluso en países como los Estados Unidos, bueno, en algunas partes, o en Cuba, se han tratado, se han tratado de usar este tipo de proteínas para el tratamiento de la COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no lo ha aprobado. Bueno, eso vendría a ser respecto a las células T citotóxicas. Las células B, tipo de glóbulo blanco que elabora antígenos. Los linfocitos B son parte del sistema inmunitario que se forman a partir de las células madre en la médula ósea, también llamada célula B. Estas forman parte de la inmunidad específica y son muy importantes. Viajan por la sangre y son las que nos protegen cuando nos vacunan. Los distintos subtipos de la célula B. Existen tres poblaciones de linfocitos B. La población B2, que es una de las más abundantes en la circulación sanguínea y en los tejidos periféricos, y es a la vez que nos referimos comúnmente como linfocitos B. Todas las células se generan en la médula ósea y terminan de madurar en el vaso, a diferencia de la célula T, que madura en el timo. Poseen receptores BCR para reconocer un antígeno y puedan activarse. ¿Pero qué es un BCR? Es un receptor de la familia de los inmunoglobulinas, que es igual a un anticuerpo anclado a la membrana y que siempre se activa, obviamente con un antígeno como llave con cerradura, que va a terminar produciendo la fagocitosis del antígeno que lo activó. Es decir, si un linfocito B se activa, se fagocita al agente que lo activó. Activación de los linfocitos B.
Necesitan dos señales para activarse al igual que los linfocitos T. La señal 1, que es el reconocimiento de anticuerpos, que se entrecruza con el BCR con su antígeno específico, que reconocen su forma nativa, capaces a fagocitar virus, bacterias, entre otros. La señal número 2, que es el reconocimiento ligado o elaboración, es mediada por los linfocitos T helper foliculares o también por los linfocitos T helper 2. Y también tenemos la expansión clonal, que una vez activados los linfocitos B comienzan a expresar mayor cantidad de receptores para la interleuquina 4 y la interleuquina 21, que comienza que los linfocitos B produzcan más cantidades de receptor para esa citosina, que así se produce la expansión clonal. 3. La diferenciación, que se da mientras está produciendo la expansión clonal y hasta que deje de llegar antígeno al glandio, se va a seguir dando esta diferenciación continua. Y la población B1, que son las primeras células de la inmunidad adaptiva que se genera durante el desarrollo embrionario y el hígado fetal, es el principal productor. Posee la capacidad de autorrenovarse localmente, es decir, que se puede expandir sin necesidad de reconocer antígenos. Su principal función es la producción de antígenos dirigidos a los antígenos bacterianos no proteicos, como polisacáridos y lipolisacáridos. Estos antígenos son reconocidos por el BCR y producen la activación de linfocitos B, sin necesidad a la colaboración con los linfocitos TH. Las células B de la zona marginal del vaso están especializadas en producir cantidades de IgM específica en los primeros 3 a 4 días, luego de la estimulación antigénica. Una vez que reaccionen a su antígeno, los linfocitos de la célula marginal se activan y se diferencian a plasmoblastos, que proliferan activamente formando focos de células plasmáticas que secretan gran cantidad de IgM. Estas producen anticuerpos sin necesidad de una segunda señal por parte de los linfocitos TFH y responden perfectamente a anticuerpos polisacáridos. Ahora vamos a hablar de los tipos de célula B. Estas se diferencian de la célula plasmática y la célula de memoria. La célula plasmática se origina en la médula ósea, posteriormente se desplazan al vacío, a los nódulos linfáticos, donde se diferencian las células plasmáticas para secretar anticuerpos. Las células plasmáticas producen sus anticuerpos libres. Y la célula de memoria, que son las células del sistema inmunológico que producen anticuerpos como los patógenos invasores, como los virus, forman células de memoria que recuerdan el mismo patógeno para una producción más rápida del anticuerpo en futuras infecciones. Son encargadas del mismo antígeno que encuentran en un futuro y el cuerpo lo detecta, y ya que tiene la memoria de que pueda suceder. Los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, viajan continuamente por la sangre, sea plasmática o de memoria, o sean inmaduras. Estas forman parte de la inmunidad humoral porque están en permanente circulación. Profesor, mi nombre es Nicole Alexandra Vázquez Aliaga y hoy les conté sobre los diversos tipos de inmunidad. Como seres humanos, nosotros contamos con 3 tipos de inmunidad: la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y la inmunidad pasiva. La inmunidad innata o natural está presente al nacer, siendo nuestra primera línea de defensa contra los microorganismos invasivos. Sus características son que está presente de por vida, no se especifica, carece de memoria y no cambia de intensidad con la exposición. Es útil frente a microorganismos biogénicos, hongos y parásitos multicelulares e incluye 3 componentes. 1. El físico-químico, que es piel, mucosas, secreciones y cilios, que efectúan un lavado y una limpieza continua. 2. El humoral,
que es un complemento, lectina de unión de manano y oxoninas adicionales como la proteína C reactiva y las enzimas proteolíticas. 3. Las celulares, que son los neutrofilos, los eosinofilos, los mastocitos y los linfocitos natural killer. Podemos apreciar las diapositivas. En este caso, la imagen de aquí es un neutrofilo. Ahora, la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa o adquirida se adquiere como parte del desarrollo, aumenta con la edad y con la exposición repetida. Es específica y tiene memoria, por lo que se denomina adaptativa. Sus componentes son los anticuerpos y las células, linfocitos, y protege frente a las bacterias, incluidas las que producen infecciones intracelulares, virus y protozoos. En general, las respuestas inmunitarias innata y adquirida no se activan independientemente, sino que se complementan entre sí. Ahora, en el caso de los antígenos o anticuerpos, los antígenos son estructuras que generan una antirrespuesta por parte del sistema inmunitario que dispone de 3 elementos de unión y reconocimiento de estos. 1. Los anticuerpos, que son glucoproteínas solubles que pertenecen al grupo de las inmunoglobulinas, producidos por los linfocitos B y las estructuras plasmáticas. 2. Los receptores de linfocitos T, que son glucoproteínas grandes que interaccionan con el epitopo peptídico preservado y presentado por un tercer elemento. 3. Que son las moléculas del complemento de mayor histocompatibilidad. Los anticuerpos desempeñan una multitud de funciones y tienen numerosos usos como instrumentos biológicos y clínicos. En defensa del huésped, señalizando los microorganismos infecciosos, el reclutamiento de los mecanismos efectores del huésped, como complemento, los mastocitos, los linfocitos NK y los fagocitos. Neutralización de toxinas y eliminación de antígenos extraños en la circulación. En la medicina clínica, los niveles de anticuerpos antipatógeno específicos se usan para el diagnóstico y control de enfermedades infecciosas. La administración pasiva de anticuerpos como protección del huésped y usados terapéuticamente dirigidos a células o moléculas, por ejemplo, para erradicar tumores. En el laboratorio, tienen aplicaciones diagnósticas e de investigación. Ahora, la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es un tipo de protección que nos es prestada. Es de una fuente externa y de breve duración. En el caso de los anticuerpos que contienen la leche materna, que proporcionan al bebé una inmunidad de carácter temporal contra las enfermedades a las que se había expuesto su madre. También esto quiere decir que nosotros, al momento de nacer, nuestra madre, todos los anticuerpos y toda la inmunidad que nuestra madre tiene contra diversas enfermedades, nos las transfiere a nosotros, ya sea por medio del parto, sino por la leche materna. Esta inmunidad puede durar algo de 6 meses generalmente para